dinastía, y aparte de venir de una buena dinastía, es apoyado por un sacerdote. Los hombres que son apoyados por buenos mentores, o las personas que son apoyadas por buenos mentores, desarrollarán grandes cosas, alcanzarán grandes proyectos, cumplirán el propósito de su vida. Hay quienes buscan malos mentores o malas compañías también, y obviamente su destino no es cumplido como fue diseñado, porque Dios nos creó para cosas buenas, pero cosas que preparó desde antes que naciéramos, para que anduviésemos en ellas y para que fuésemos para la alabanza de la gloria de su gracia. Leemos el capítulo 12, versos 1 al 3, segundo de Crónicas, segundo de Reyes. Es que estamos en vivo, acuérdense, estamos en vivo y en vivo se cometen errores. En muerto no. ¿Ok? Entonces, segundo de Reyes, capítulo 12, y leemos versos 1 al 3. En el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás. Y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Becer. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aquí tenemos a un rey, es como una síntesis del reinado de Joás, un hombre que reinó 40 años. El número 40 es muy simbólico. En la gematría habla de plenitud o suficiencia. El hombre reinó suficiente tiempo y hizo lo recto ante los ojos de Jehová durante el tiempo que le dirigió el sacerdote, obviamente. Eso implica que cuando el sacerdote muere, este hombre, Joás, ya no hizo lo recto ante los ojos del Señor, ¿verdad? Allá el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versos 15 al 23, nos registra que Joás se volvió a la idolatría cuando murió Joiada. Y obviamente eso le acarreó un juicio de parte de Dios. Qué triste es que la gente que puede actuar bien determine actuar mal, que la gente que conoce lo que es bueno, a pesar de saberlo, actúen de la manera equivocada. No lo juzguemos, aprendamos nosotros que estamos vivos todavía y que podemos aprender, ¿verdad?, de las lecciones que nos deja en este caso, por ejemplo, estudiar a este señor. Cuando, cuando muere Joiada, él cae en, o busca o encuentra asesores que lo desorientan, asesores impíos que lo llevan y lo voltean hacia las prácticas idolátricas de los cananeos. No era difícil hasta la fecha. Israel es una nación pequeña, plagada de personas que no son judías precisamente. En la tierra de Israel deben vivir como unos 8 millones de personas, de judíos, perdón. Y todos los demás son cananeos. Son gente que no tiene la cultura ni la creencia en Dios. Amén de que la raza humana no necesitamos mucho. Nomás nos hacen tantita testera hacia lo malo y nos cargamos hacia lo malo, sinceramente. Entonces, yo siempre he pensado, contrario a esto que estoy diciendo, que uno determina los caminos, que sigue, las compañías que elige. Pero el apóstol Pablo nos dice, no erréis, las malas ¿qué? Compañías, las malas compañías, compañías que tienen malas conversaciones, compañías que tienen malas conductas. Entonces, pero tú tienes que ser selectivo, para eso tienes un sentido común.
amén de que tienes la capacidad de tener la inteligencia espiritual y los consejos de la Sagrada Escritura, y de rodearte de personas a quienes les puedes consultar qué tan constructivo puede ser las compañías con las que pretendes juntarte y hacerles caso, obviamente, esos consejeros. Entonces este hombre, Joás, obviamente se rodeó de personas que no eran correctas, pero muchas veces esa gente solamente lo que hace es llevarte por donde tu corazón quiere. Recuerden el caso de, yo creo que fue de Roboam, el primer rey de Israel. A él le dijo el pueblo: páganos los impuestos. Tu padre fue muy severo con nosotros. Y fue y consultó a los consejeros que eran parte del equipo de su padre, en este caso de Salomón. Y le dijeron: hazle caso al pueblo. Si tú le sirves ahora al pueblo, el pueblo te servirá toda tu vida. Pero luego él dijo: déjame consultarle a mis amigos. Y se fue a consultar a gente de su edad, a gente que no tenía principios, a gente que no tenía conocimiento en el manejo de una administración pública. Y le dijeron: tú diles que el dedo más delgadito tuyo es más grueso que el dedo más grueso de tu padre. Órale. Y ya les aventó ese dicho con otras expresiones y el pueblo se le volteó. La Biblia subraya, ¿no?, que esto venía de parte de Jehová, porque Jehová había determinado castigar a Israel. Pero yo siempre he dicho, y perdónenme si suena muy atrevido lo que digo, pero Dios puede determinar juicios, pero cuando Él ve el corazón contrito y humillado. Es como cuando Él determinó el juicio contra Israel en el desierto, pero se atravesó un señor llamado Moisés y le clamó, y la Biblia registra, se escribe literal, que Jehová se arrepintió del mal que había determinado contra Israel. Órale. Y aunque no lo cumplió, digo, y no lo cumplió en el tiempo de Moisés, porque inclusive le ofreció y le dijo: mira, Moisés, yo te puedo poner sobre un pueblo más grande, más poderoso que este. Hazte un lado. Pero Moisés se aferró a estar agarrado de las naguas del Padre ahí y no se despegó de la oración y del clamor, y él logró cambiar el corazón, por así decirlo, ¿verdad? Logró cambiar el corazón de Dios. Y si el pueblo se hubiera conservado en el temor de Dios, conforme a la oración del siervo de Jehová llamado Moisés, el pueblo estuviera bien. Pero tantito se muere Moisés y ya andan batallando con la vida. Dura el siervo Josué ahí trabajando entre ellos, apenas se muere Josué y hasta la vista, baby, empezaron a vivir mal. Entonces, Dios nos ayude, no los juzgo. Yo creo que lo que hago es invitarlos a ustedes a la reflexión y aprender para nosotros a conocer nuestro corazón, que es engañoso, a corregir aquellas cosas que son nuestra debilidad, conocerlas y controlar nuestro ser, sometiéndolo al temor de Dios. Entonces, vemos obviamente que este señor, Joás, hizo reformas muy, ¿cómo se llama? Muy fuertes, pero el pueblo, la gente, tenemos una tendencia a la idolatría. Les di algunas cuantas cuestiones de mi propia cosecha y de mi propia observación, no de ahora que soy cristiano, sino del tiempo que tengo de vida. Yo me he fijado que la gente le gusta la idolatría. La idolatría es muy bonita. Tiene mucho vicio, mucha comedera, mucha borrachera, mucho bailongo. Todo eso va con lo
sentidos del cuerpo humano, con lo que podríamos decir nosotros la carne. Y obviamente nos va a gustar. ¿Se entiende eso? Hablamos de comida. Es un comedero casi en todas las romerías y fiestas. Y no es algo nuevo, eso siempre ha sido desde los tiempos antiguos. Hay mucha danzadera o bailadera, pero no es una bailadera nada más por bailar, sino que tiene mucha cuestión sensual que involucra la sexualidad muchas veces. Y eso también nos atrae, porque quieras o no, somos personas sexadas. ¿Sí? Entonces nos atrae también esa cuestión. La comedera no se diga. ¿Sí o no? Pues ya tenemos por lo menos dos ambientes ahí que atraen. Tenemos también que es pues mucho asunto de convivencia social, donde la gente se junta y hacen sus celebraciones y lo aprovechan para socializar. El Evangelio puede tener todo eso, nada más que en el Evangelio no existe la sensualidad. ¿Se entendió eso? Por ejemplo, entonces las comidas que se hacen no tienen que ver con otras cuestiones de ofrecer comida a los ídolos. Obviamente los ídolos no se comen las comidas, hay que ser honestos. Los ídolos pues tienen boca, pero las pobres criaturas no pueden ni hablar, ni pueden respirar, ¿qué menos van a comer? Ni a defecar, o sea, son monos. Pues la gente se ilusiona con que pues ellos se comen todo lo que les pones y se beben todo el agua que les pones, ¿verdad? Hasta los caballos, porque en la idolatría hay hasta caballitos también. Entonces, y puedo seguirle, ¿no? Más aparte de que hay un involucramiento de ocultismo, mucho ocultismo, que tiene que ver con la lectura de cartas, con muchas cosas que tienen que ver con el conocimiento del, entre comillas, eso el conocimiento del futuro. Y la gente tiene esa curiosidad, acaba por convertirse en ansiedad cuando la gente quiere saber qué va a ser de mí el día de mañana. Es como si tú quieres sembrar una semilla hoy y ver cómo va a ser el fruto mañana. Pues tendrás que dejar que el proceso ocurra. Y si andas escarbe y escarbe la semillita, sacándola de la tierra donde la metí, ¿sabes qué va a pasar? No se va a lograr, ¿verdad? Tienes que tener la paciencia, darle su tiempo a que suceda el proceso y vas a tener tu fruto. También tu vida. Tu vida tendrá las consecuencias de lo que hoy sembraste. Y mañana o pasado, te guste o no, lo que tú inclusive ocultas o ocultaste, se sabrá. Te lo gritarán. Algún día te lo gritarán. Punto. Porque tú lo sembraste. Entonces, la idolatría tiene esos atractivos, si me permiten decirlo. El colorido, la bailadera, la sensualidad, la comedera, los ruidos sonoros de la música, los movimientos sensuales. Todo eso tiene que ver. Y en el Evangelio parece que no existe nada de eso. Sí se puede comer, sí se puede beber, pero no hay atractivos de sensualidad. O sea, tiene que ver con una cuestión profunda del alma, además de que es un proyecto de sanidad y reconexión con Dios. Y lo otro tiene que ver mucho con la adoración de los, para que lo noten ahí ustedes, de los dioses caídos, que obviamente tratan de atraernos a ellos. Por eso Pablo dice, ¿qué digo que el ídolo sea algo?
No, sino que lo que digo, dice, es que antes lo que los gentiles ofrecen a los ídolos, lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Debo decir que la gente generalmente piensa que lo hace para Dios. Es muy poquita la gente que sabe que, gracias, que sabe que no es para Dios. Es muy poquitita. La gente, los demás, la gran mayoría caminan como ganado hacia la idolatría, perdidos, desviados, desorientados. Entonces, eso es muy importante que se entienda. Entonces, cualquier cosita, a veces la gente, por ejemplo, tenemos el caso de Joás, la gente ocurre a las congregaciones, a veces contra su voluntad. Fíjese lo que estoy diciendo, porque su voluntad está hacia lo malo. Por eso inclusive a veces andan enojados. Yo les digo, pues no vengan, no ocurran, si van a andar molestos, porque luego acabas desquitándote con quien ni te hizo el mal, ofendiendo a quien no te hizo ningún mal, porque tú andas mal, porque tú traes el alma mal. Y por eso encuentras que hay gente que repentinamente parece, como decimos por ahí coloquialmente, desconvertirse. No, no es que se desconviertan, es que su corazón nunca fue recto para con Dios. Hasta ahí. Capítulos 4, versículos 4 y 5 del capítulo 12 del segundo libro de los Reyes. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Muy bien. Aquí determina, debo disculparme en el sentido de que si ustedes checan tanto en Judá como en Israel, la religión o la fe la están manejando los reyes. Es una cuestión donde la religión se convierte en una institución del Estado. No debería de ser. Lo digo con todo respeto. Porque debería de ser correcto que los hombres que se dedican a la administración tengan temor de Dios, pero sí que administrar como que dan cuentas a Dios. Y los que nos dedicamos al ministerio nos dediquemos a administrar el ministerio como quienes dan cuentas a Dios. Y aquí en este caso, Joás determina algo que él no tenía negocio ahí, porque ya estaba estipulado, ¿no?, que todo el dinero que entraba al templo lo debían de administrar los sacerdotes para obviamente la reconstrucción del templo, lo que fuera necesario. Pero aquí en este particular, como quiera, de tiempo en tiempo, cada año los israelitas tenían que pagar como un impuesto que se pagaba, en este caso al gobierno, y el gobierno determinó que ese dinero que iba a entrar como impuesto anual a sus arcas lo entregaran al templo, con fines de reparar el templo, el templo de Jehová en este caso. Aquí en este particular tenemos que entender que de tiempo en tiempo se requiere reparar la casa del Señor. Habla de cerrar portillos, habla de remendar paredes. A veces las relaciones interpersonales en las familias empiezan a agrietarse. Las relaciones interpersonales en la congregación también sucede, que se agrietan por una cosa o por otra. La gente, sobre todo de esta generación, no sabe pedir perdón, no sabe disculparse. Y esa falta que tenemos de madurez e inteligencia para disculparnos cuando nos equivocamos, crea
grandes separaciones entre las personas por el orgullo que tenemos, un orgullo tonto porque a veces no tenemos ni de qué enorgullecernos. Y si de veras nos quisiéramos enorgullecer, deberíamos de enorgullecernos de lo correcto y de la manera correcta. Pero hay tanta falta de inteligencia emocional que actuamos tontamente con la gente que no deberíamos de hacerlo. Entonces Joás nos trae una lección importante, dice, tomen todo para que reparen las grietas y los portillos que hay en el templo. Hoy, a pesar de que mucha gente sigue todavía hablando del templo de Jerusalén que se va a reconstruir, muy posiblemente se reconstruya, ¿sí? Pero yo les digo algo, que a Dios lo que menos le importa son las construcciones, aunque no denosto la cuestión de que el templo de Jerusalén es muy importante para los israelitas y al parecer para Dios también tiene una importancia muy, muy fuerte. Pero cuando yo leo las escrituras encuentro que hay un templo que es el que Dios le importa, el templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo es la iglesia, no son las paredes de oro o de cristal o de piedra o de madera, no, son los muros construidos con personas que se convierten en adoradores, sacerdotes y santuario. Fíjate la triple función que tiene el creyente, ¿sí? Porque nosotros tenemos una función muy importante. Nos convertimos entonces en adoradores, en sacerdotes y en santuario de Dios. Y lo dice el apóstol Pablo o el Espíritu Santo cuando dice, o ignoráis que sois el templo ¿de quién? De Dios, morada del Espíritu Santo. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que buscar la forma de ver cómo corregimos aquellas grietas. Digo, yo sé que pueden haber diferencias entre las personas, por lo que tú quieras, pero por inteligencia y por salud deberíamos de buscar la forma de sanar, reconstruir y cerrar portillos. Porque si Cristo viene en su arrebatamiento hacia la iglesia, en esa vieja esperanza bienaventurada de la iglesia, donde estamos esperando la señal del Hijo del Hombre y todo ese rollo, y estamos con esa actitud mala los unos de los otros y divididos los unos de los otros, pues quién sabe qué vaya a suceder si de veras nos arrebata el Señor en su en su en su en su venida, ¿verdad? ¿En su qué? En su venida. Sí saben, no sé si son diantres, pero así como saben eso, debían de saber que no se va a llevar a cualquier chicharrón de oreja, que porque vienes a la iglesia, pues mira cómo vienes. Y ahí yo enseño siempre, no solo vengas, sé iglesia, compórtate como tal. Punto. Entonces, eso es muy importante. Hoy el templo más importante es el santuario del Espíritu Santo, que está siendo edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Y eso somos nosotros, los creyentes. La iglesia del Señor ha sido vandalizada. El templo del Señor ha sido vandalizado por el espíritu de Atalía. ¿El espíritu de quién? De Atalía, la reina mala. Esa vanidad, ese de no me voy a dejar, ese de a mí nadie me va a pisotear. Esas actitudes que tenemos hombres y mujeres de repente, donde vivimos como a la defensiva, nos vestimos como puerco espines, donde a veces tantito la gente se nos acerca y soltamos los dardos, órale,
¿verdad? Y lastimamos a quien sea. ¿Para qué se me acercan? Entonces, Atalía hizo un gran daño al ministerio. El espíritu de Atalía hizo un gran daño a la casa del Señor. ¿Qué espíritu gobernaba a Atalía? Los demonios. Los demonios. Pero Atalía era ¿qué? Atalía era una mujer descendiente de gente de que descendía de los patriarcas y de los profetas. Era del, entre comillas, el pueblo de Dios. O sea, no era hija de gente de filisteos o de idumeos o de egipcios o de griegos. No, era hija de Acab y Jezabel. Y esos dos eran parte del pueblo de Dios. ¿Vivían mal? Sí. Entonces, pero eso no les quita el mote de ser pueblo de Dios. El mote por lo menos. Aunque lo reprobaron y seguramente estarán en el infierno, ¿no? Pero eso es una enseñanza también para nosotros que no porque ocurramos a la iglesia, no porque seamos descendientes de cristianos, es garantía de que seremos arrebatados o llevados a la presencia de Dios. Porque tiene que ver con nuestra conducta y nuestro diario y el espíritu que nos gobierna cotidianamente. ¿Qué espíritu te gobierna a ti? ¿Qué actitud es la que permea en tu persona? Si la gente lograra discernirte, ¿qué mote te pondría? ¿Qué te caracteriza? ¿Cómo eres cotidianamente? Y eso tiene que ver con el cuidado que tú tengas de ti, no con lo que la gente diga al fin de cuentas. ¿Sí? Pero lo que somos se oculta por un tiempo, pero se manifiesta finalmente. Capítulo 12, versos 6 al 13. ¿Lo pueden leer, por favor? Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿Por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero, y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta todo el dinero que se traía a la casa de Jehová, y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y los sacerdotes, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová, y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de carpintería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni cojainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro, ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Ahí está bien. Aquí vemos entonces algo muy interesante. Los sacerdotes no repararon el templo. Eso puede entenderse desde la perspectiva natural. Por ejemplo, cuando los discípulos en la primera iglesia determinaron buscar diáconos, porque dijeron no es justo que nosotros descuidemos el ministerio de la oración y la palabra para servir a las mesas. Busquemos entonces personas que se encarguen de servir a las mesas.
Y es lo que sucede entonces aquí, que se determina que el trabajo de la reparación del santuario, y ahí lo voy a desviar un poquito de vuelta, al cabo ustedes son muy nobles conmigo, en el sentido de que a veces los ministros principales, los pastores y los demás, nos pueden dar grandes sermones para que corrijamos nuestra vida, pero no va a suceder que el templo del Señor se repare si el creyente no toma la palabra y la aplica, la pone en práctica. Entonces, por más que tú hagas lo que hagas, por más que te esfuerces, es un trabajo de todos. La unidad no es un trabajo de una sola persona, es un trabajo de la congregación, de yo comprometerme con mi fe y mi congregación, como dice el apóstol Pablo, en una de las escrituras que yo les leo a los que bautizo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, dispuestos a guardar el vínculo, a guardar la paz, ¿sí? Solícitos en guardar el vínculo de la paz. Entonces, tenemos que tener la disposición de qué tengo que hacer para estar en paz, para transmitir paz, ¿sí? Es muy importante que yo analice cada ocasión. Pues yo creo que se supone, yo he oído mucha gente que habla de que ora y que ayuna y que lee la Biblia y que hace muchas cosas, pero les ve su carácter, su temperamento, y no, hijito, no parece. O sea, tienes que ponerle a tu fe los balances correctos. No es solo orar y ayunar y leer la Biblia, es ser una persona que aplica lo que conoce, que se conoce a sí mismo, a sí misma, y no deja salir los demonios a que aporren a la gente que no tiene ni por qué aporrear. Y no soltar palabras que no edifican, ni actitudes que no construyen. Y a veces lo justifican con, es que así soy yo, o es que me sentía mal. No, o sea, eso no tiene nada que ver. Por eso existe una característica de la madurez o el desarrollo de carácter que se llama dominio propio. Contrólate. La palabra dominio propio se pondría así como contrólate. Se acabó, se ten dominio de ti mismo, de ti misma, contrólate. Que tienes ganas de ladrar, pues no eres perro, punto. Que tienes ganas de acornear, pues no eres toro. Contrólate. Entonces tienes que aprender a entender las cuestiones. El trabajo de la construcción del gran santuario, que finalmente será el lugar donde opera el Espíritu Santo, suceden maravillas tremendas, lo va a llevar a cabo la gente misma, el sacerdocio completo. Los coordinadores a veces somos nosotros, uno o dos, vamos diciendo el cómo, pero no hacemos nada si ustedes no lo aplican. Entonces, en ese particular, también obviamente habla de administración. ¿Habla de qué? Por otro lado. Porque como les dieron manos libres a los sacerdotes, y ustedes agarran el dinero, pues les fue bien. Les fue bien porque entraban el dinero del templo, más el dinero se le conoce como dinero del rescate, un impuesto anual que pagaba el pueblo por cada persona. O sea, no era una cuestión de que pagabas por familia, no, cada persona pagaba un impuesto. Y ese impuesto les dijo el rey, dénselos a los sacerdotes. Pues los sacerdotes dijeron, pues Benito, ¿verdad? Venga para acá. Y por otro lado, la casa del Señor no era edificada o arreglada. Obviamente que cuando eso sucede, lamentablemente, pues la gente cierra la mano y dice, no, pues es que estoy pagando los impuestos y no se está haciendo nada.
Y entonces la gente dejó de dar también. Y entonces el rey dijo, pues ¿qué pasó? ¿Por qué no están reconstruyendo la casa del Señor? Qué tremendo. Eso nos habla de una mala situación, a pesar de que queremos pensar de otra manera, de una mala situación de los sacerdotes, donde no estaban viendo por la casa del Señor. La estaban viendo por sí mismos nada más. Debe haber un balance. ¿Debe haber un qué? Un balance. Cuando el pueblo vio que el dinero ya se iba a usar correctamente para lo que se había dicho, entonces respondieron generosamente. Punto. Y fueron entregados administradores, pues personas que se dedicaron a hacer eso. Ya no eran los sacerdotes. Ahora se pusieron personas que hicieran el trabajo específico, ¿verdad? En ese particular es importante ver que los sacerdotes se dedicaron a lo suyo, los constructores y reparadores a lo suyo, y el rey se dedicó a lo suyo. Cuando cada quien hace lo que tiene que hacer, la vida va a funcionar bonito. En la vida tenemos roles. En la vida tenemos roles o funciones. Cuando no se cumplen los roles o se rompen los roles que cada quien debe cumplir, dependiendo del área en que se incumpla o en la esfera de los roles que tenemos, si es en la casa como familia, el padre tiene su rol o el marido tiene su rol, la madre tiene su rol o la esposa tiene su rol, como esposa, como esposo, tienen roles diferentes que los que son roles como padres, porque eso es en relación a los hijos, roles diferentes que son como empleados, con sus empleadores. Y así les puedo hablar de todos los roles en la vida. Cuando no cumplimos con lo que debemos de cumplir, las cosas entonces salen de control, ¿verdad? Pero es bonito cumplir con nuestro rol. Por eso familias bonitas se desbaratan, porque alguien empieza a colgarse, a tenerse, a confiarse de la buena mujer que tiene, del buen marido que tiene, y empiezan a actuar incorrectamente, y para cuando acuerdas les cae todo el teatro y sufre tanto el bueno como el malo. A veces sufre más el bueno que el malo. El malo pues es malo. A lo mejor no es malo, es nada más que es una persona atenida, pues que no cumple sus roles, y lo anda sorprendido, sorprendida porque ¿por qué pasa esto? Si Dios está con nosotros, hijito del Señor. No es que Dios no esté con ustedes, que ustedes dejaron de estar con Dios, porque la muestra de estar con Dios es cumplir los roles que nos toca cumplir, hacer lo que nos toca hacer, como dice la Escritura, ser no solamente, sino hacedores de la palabra. Yo sé que esto nos tapa muchos amenes, no se preocupen, yo no vivo de eso. Pujen como quieran si pueden de repente, digan, ay, canijo, esto está duro. Pero bueno, es una enseñanza. ¿Sí? Entonces usted tiene que aprender que hay roles. Cuando cada quien hace lo que tiene que hacer, cumple lo que tiene que cumplir, la vida va a funcionar, se van a lograr las metas. Pero obvio, en la vida no estamos solos, aunque a veces decimos que es mejor estar solo y que nos echamos porras, pues a veces no hay de otra. No es que esté mejor, no es que sea mejor estar solo, es que no tienes más, tienes que jalar solo o sola, ni modo. Como les dije, no espero amenes, no se apuren, pero no es mejor estar solo. Si no, Dios se habría equivocado cuando dijo no es bueno que... Habla de personas, o sea, ahí póngale personas, les doy chance. O sea, hombre o mujer, esté sola o solo, no es bueno. Pero bueno, a veces los eventos de la vida donde alguien incumplió lo que debía de cumplir, donde alguien rompió los parámetros, donde alguien no cumplió con sus votos o compromisos, eso trae tristeza. Hay mucha gente que vive
agachada, aguantando al otro que se le va columpiando, al otro se le va columpiando todo el camino, ¿verdad? El día que determina ese hombre o esa mujer sacudirse un poquito y salta a la persona que ella ha tenido nociva, la sociedad se escandaliza. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Nada más el que carga el morral sabe lo que trae, ¿verdad que sí? Entonces, no estoy promoviendo la desunión, estoy diciendo cómo no desunirnos, cómo conservar lo que tenemos, cumpliendo cada quien el rol que debe de cumplir. Es como en un equipo, o sea, en la sociedad somos un equipo, nada funciona aislado. Escuchen eso, en la sociedad somos ¿qué? Un equipo, nada funciona. Aunque hay gente que dice, no le pido nada a nadie, no te equivoques, necesitas de la gente, indefectiblemente. Que no lo sepa reconocer es otra cosa. En los equipos de cualquier deporte, si alguno no hace lo que tiene que hacer, todo el equipo va a sufrir, todo el equipo va a batallar. Pueden ir a tratar de cubrir el área de esta persona, pero por cubrir esa área van a descuidar el área de ellos. Y entonces, sí, entonces eso es muy importante, que cada quien haga lo que tenga que hacer. Por ejemplo, la iglesia cristiana, hay un área donde está incumpliendo bien horriblemente en el trabajo de la evangelización. No está evangelizando. Hoy hay más templos con los mismos creyentes que había hace años. Hoy hay más pastores con las mismas ovejas que habían hace años. Hay quien se sale de una congregación y vaya y crea otra, con los inconformes, con los resentidos, con los amargados, con los traumados, y piensa que ganó al mundo. No, hijito, no ganaste nada. No creaste nada nuevo. Simple y sencillamente hiciste otro templo, se gastaron más recursos con la misma gente amargada, que al rato se te van a ir, resentidos que al rato van a andar lastimándote a ti. Punto. La iglesia necesita evangelizar, por eso el mundo está todo mal, porque le falta el evangelio de Jesucristo transmitido a través de la gente correcta. Cuando la iglesia no evangeliza, la iglesia se vuelve un ente de conflictos. Como no llevamos el evangelio, empiezan a haber conflictos internos. Esto es como los malos matrimonios, cuando no cumplen sus funciones, empiezan los pleitos de pareja. ¡Sas! Entonces la iglesia necesita llevar el evangelio. No esperar que venga un evangelista, porque la iglesia tiene ese don y esa responsabilidad. Jesucristo le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. O les dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y si no creen, eso no es bronca tuya. Tú cumple con lo que te dijeron. Esa es tu bronca, hacer lo que te dijeron que hicieras. La bronca de la gente es creer o no creer, allá ellos. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? No, es que yo no puedo, es que no tengo tiempo, es que excusas. Si tú supieras que tu eternidad depende de predicar el evangelio, ¿qué harías? ¿Lo harías? Pues te tengo una buena noticia y una mala. La buena es que tienes la oportunidad, la mala es que exactamente, si no predicas el evangelio, estás arriesgando tu salvación. Necesitas, digan conmigo, necesito predicar el evangelio. Me es necesario predicar el evangelio. Ay de mí, si no anuncio el evangelio. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿tu eternidad depende de qué?
lleva el mensaje. Entonces, y todo lo demás, y me corrijo, el río se limpia mientras fluye. Así el creyente santifica funcionando, fluyendo, llevando las buenas nuevas, orando por los pecadores, orando por sí mismo, porque va a tener necesidad de orar. Vienen necesidades espirituales y va a tener que ir al trono de la gracia para poder llevar la gracia. ¿Se entiende eso? Entonces, aquí en este particular vemos que la gente cumplió sus roles. Cumple tu rol como creyente. ¿Cumple tu qué? ¿Cumple qué? ¿Cumple tu qué? Tu rol como creyente, como hijo de Dios, como hija de Dios. Bueno, últimos versos porque, como ustedes saben, vamos la Biblia verso por verso. Estamos en el segundo libro de los Reyes, capítulo ¿qué? Capítulo 12. En el verso 17 y 18 ahora, ¿qué dice? Entonces, Subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó. Se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado a Josafat, y Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Siria. Pues Josafat, hijo de Sinat, y Josafat, hijo de Senel, sus siervos, huyeron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. muy bien, este evento que vemos aquí, yo siempre les he dicho a ustedes que la vida del hombre, de la mujer de Dios, está en manos de Dios. Dios nos ayude para corregir a tiempo. ¿Dios qué? ¿Para qué? Corregir a tiempo. Joás se desvió de los caminos del Señor. Y entonces Dios levanta a Hazael, el rey de Siria, para que venga contra Judá y lo ataque. Y no solo eso, lo ataca y va a crear gran problema. Entonces era un juicio que traía Dios contra Joás. Si nosotros creemos que Dios hoy es diferente que en el tiempo antiguo, estamos rompiendo una de las características de Dios, la inmutabilidad. ¿La qué? Dios es inmutable. Y cuando pensamos nosotros que Dios ya no es igual y que ya no hace nada, bueno, será porque nos consideremos tan poca cosa o fuera de su propósito, de su proyecto, que pensemos que ni se va a ocupar de nosotros. Pero si tú eres hijo de Dios, es imposible que sea indiferente a ti. Cuando ustedes son hijos de Dios o hijas de Dios, levanten la mano los que son hijos de Dios o hijas de Dios, pues Dios no va a ser indiferente a ti. Pero eso implica lo uno y lo otro. Implica que va a estar al tanto de tus acciones. Y te va a corregir una, y te va a corregir dos. Y yo como pastor, ya tengo un ratito aquí de pastor, no crean ustedes que empecé ayer. Conozco a la gente, sus acciones, hasta los semblantes que ponen cuando están en mi enseñanza o en mis sermones. Los conozco más o menos. Entonces, no vale de nada que yo me ponga de digno pensando que Dios no va a hacer nada contra mí cuando yo vivo o actúo mal. Dios va a hacerlo si es que soy hijo de Dios.
Me gusta la condición de hijo de Dios, aunque cuente con la censura divina. ¿Se entiende eso? O sea, que Dios va a estar al tanto de mí, va a censurar mis acciones. O sea, Él va a estar checando. Censurar significa eso: checar, analizar, corregir, o aplaudir, o lo que se necesite, porque está al tanto de mí. Pero a mucha gente no le gusta cuando Dios está al tanto de. ¿Oyeron eso? Entonces, en el caso de Joás, o sea, Siria tendrá su versión, obviamente. El poderoso rey Hazael subió y le entregaron de tributo todo lo que había en el templo. Pues eso es normal, es correcto. Esa es la historia del triunfador, ¿verdad? Pero mi Biblia registra que fue Dios el que le dio la posibilidad a Hazael y el que le entregó en sus manos. Que lo reconozca Hazael o no, a lo mejor sí lo reconoció, porque acuérdense que Hazael llegó a tener, dentro de lo que cabe, cierto mentoreo por uno de los profetas antiguos, ¿se acuerdan? El que le dijo, tú vas a reinar. ¿Sí? Entonces, en ese particular encontramos nosotros que este hombre fue duro y obviamente Joás fue herido en la batalla. Entonces encontramos aquí que ya ¿cómo se llama? Su reinado está a punto de concluir. ¿Por qué? Lamentablemente no hizo lo correcto delante de Dios y no se corrigió. Había andado bien, como le dijo Jesucristo a uno de los pastores, si no me equivoco, del Apocalipsis: mira pues de dónde has caído. Oye, pero tú corrías bien, le dijo a otro, tú corrías bien. Bueno, hay gente que por un tiempo corremos bien, luego nos descuidamos la relación con Dios o lo que tú quieras y actuamos mal. No faltará Dios, enviará quien nos amoneste, quien nos corrija, pero ya el que cambiemos no depende de los que nos corrigen, depende de nosotros. Ya vemos, algunos somos más duros que el armadillo. Tenemos un son duro. Nos hacemos bolita, nos enconchamos y no se metan conmigo. Pues muy mal, porque estás arriesgando tu alma por muy poquito. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a los hermanos. Amén.